ten la seguridad que Él va al frente, como poderoso guerrero, luchando por ti, hermano. Y mira lo que dice la palabra, se deleitará en ti ¿con qué? Con gozo, con alegría, con entusiasmo. Él está feliz porque tú has salido de las tinieblas, Él te ha sacado de las tinieblas y te ha traído a su luz admirable y se goza por ti, querido hermano. Él dice, te renovará con su amor, te va a transformar. Eso es un proceso continuo, pero tú tienes que dejar que Él te transforme. Y te dice, se alegrará por ti con cantos. Jehová canta, ¿sabías eso? Usted busca en la Biblia y son pocos los versículos que usted va a conseguir donde Jehová muestra esa alegría y ese gran gozo por cada uno de nosotros que somos su creación y que le servimos también. Él ama también a ese mundo perdido que está allá, pero ese mundo perdido no le reconoce, no cree en Él y aún así le dio a su Hijo Jesucristo. Así como Jesús nos salvó y creímos en Él, ese mundo también tiene la oportunidad de ser salvo y que venga a los pies del Señor Jesucristo. Y así Dios también se va a alegrar de cada uno de ellos. Pero eso para eso estamos nosotros, hermanos, para llevar esa palabra de bendición a ellos también, para que Dios cambie las vidas de ellos y les transforme. Hemos venido estudiando el libro de Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. De hecho, ahorita en el plan vacacional, playa, roca, rompeolas, que ustedes ven cómo está todo adornado, así maravilloso y bello, bien bonito, es porque hemos venido estudiando ese versículo, esos dos versículos, con el pastor Gregory, con el pastor Adrián. Y ahí dice la palabra de Dios, vamos a ponerla en Reina Valera. Yo sé que los niños lo estaban estudiando en NBI, pero vamos a ponerlo en Reina Valera. Bueno, si no se puede colocar vamos a leerlo en NBI, pues. Dice allí la palabra, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, no pierda usted esa palabra, sacrificio vivo, santo y ¿qué más? Agradable a Dios. Amén o ayayay. Si agrada a Dios con todo lo que hago. El sacrificio de muerte, de sangre, lo hizo el Señor Jesucristo una única vez y para siempre. Ahora Dios quiere que tú y yo seamos ahora un sacrificio que vivo. Y ese sacrificio vivo no debe quedarse ahí estático, debe ser activo, movible. Ese sacrificio vivo debe ser, bueno, voy a vivir para la gloria y honra de mi Dios. Entonces, por lo tanto, todo lo que haga debe agradarle a Dios. Importante eso. Si tú quieres que Dios sonría contigo, tú quieres que Él sonría contigo, que Jesús sonría contigo, debes ser un sacrificio vivo y ¿qué? Agradable para su honra y su gloria. Y en el versículo 2 de este capítulo de Romanos, que era el que estaban estudiando los muchachos, no os conforméis que a este siglo, no te conformes a la manera de cómo el mundo vive las cosas, a este mundo actual, decía en el NBI, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Y decía el pastor Gregory que debemos pensar en lo que es bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo que a Dios realmente le agrada. Eso debe estar en mi mente. No las cosas malas del día a día, sino que debo transformar realmente mi mente y pensar como Dios, porque tengo la mente de Cristo. Tenemos la mente de Él. Y dice allí, y esto nos lo predica el pastor Adrián, para que comprobéis que cuál sea la buena voluntad de Dios, que agradable y perfecta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿conoces la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Gloria a Dios. ¿Eres un sacrificio vivo al Señor? Gloria a Dios. Y ahí viene ahora la pregunta, ¿le agradas con lo que haces? ¿Le agradas a Dios con todo lo que haces? Es una pregunta válida y que nos debemos hacer todos porque necesitamos meditar en la palabra realmente y también evaluar cada una de las tareas, de las actividades y de lo que hacemos en el día a día. Vamos a estar respondiendo hoy a la luz de las Escrituras 3 preguntas. Y esas 3 preguntas son, ¿qué le estás dando a Dios? Primeramente, ¿qué le estás dando a tu Señor? La segunda pregunta es, ¿qué estás dejando de darle a tu Señor? ¿Qué estás dejando de darle a tu Señor? Y la tercera pregunta es, ¿qué realmente
quiere el Señor de ti? ¿Qué realmente quiere el Señor de ti? La primera es, ¿qué le estás dando al Señor? La segunda, ¿qué no le estás dando? ¿Qué estás dejando de darle? Hay algo allí que falta. Y la tercera es, ¿qué realmente quiere Dios de ti? ¿Qué realmente quiere Él de ti? Bueno, en esa primera pregunta, ¿en qué le estás dando tú al Señor? Vamos a buscar. Bueno, antes de buscar en la palabra, fíjese, mediten esto. Usted va a un supermercado. Y cuando usted va al supermercado, usted lleva una cantidad de dinero. Te hace un presupuesto y en ese presupuesto usted anota los rubros que va a comprar ahí en el supermercado. Y resulta que va, gloria a Dios, va al supermercado y todo lo que estaba en la lista lo compró. Qué maravilla, no faltó nada, todo chévere. Pero cuando va al mes siguiente a comprar, ya la cosa cambia, porque usted va con la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no le han subido el sueldo. Sigue recibiendo lo mismo y entonces, por lo tanto, con esa cantidad es que va a ir a hacer mercado. Resulta que no va a poder usted comprar todo lo que tiene en la lista por la inflación, por la devaluación de la moneda y porque, bueno, la situación país que estamos viviendo es diferente, es difícil. Entonces usted, la primera vez que fue a comprar, fue eficaz porque pudo comprar todo lo que había planificado hacer. Pero en el segundo mes ya no va a ser tan eficaz porque entonces ya viene bajando la cantidad de rubros que usted está adquiriendo. Ahora véalo en su vida devocional. ¿Qué hace usted para la gloria de Dios? ¿Usted lee la palabra? ¿Usted ora todos los días? ¿Usted viene a todos los cultos? Vengo al culto de oración, vengo el sábado entonces al estudio bíblico y evangelizo. Y todos los domingos vengo al culto dominical. Y además de eso también vivo una vida de testimonio de Cristo, donde le hablo a las personas del Señor, no solamente con lo que digo, sino también cómo me conduzco en la vida, sacrificio vivo y agradable al Señor. Ese es el diario vivir del cristiano, todo el tiempo va así. Pero de repente las situaciones de la vida empiezan a afectarlo a usted, así como afecta la inflación a su bolsillo. Ahora resulta que usted, para poder completar el dinero y poder tener todos los rubros que necesita para su hogar, entonces tiene que buscar otro trabajo. Y usted tiene que empezar a matar un tigrito por aquí, un tigrito por allá. Entonces ya usted de repente va a tener que salir tempranísimo de su casa. Salgo a las 4 o 5 de la mañana. Ya no me dio tiempo de leer la palabra, no me dio tiempo de orar. No me dio tiempo de meditar en el Señor. Entonces, por lo tanto, mi vida devocional empieza a menguar, empieza a fallar. Entonces ya no soy ni efectivo, ni soy eficiente, ni soy eficaz en lo que estoy haciendo en mi vida devocional. Fíjense, un episodio en las Escrituras. Vamos a ver uno que lamentablemente ese vino a hacer lo contrario. Bueno, no es que vino a hacer lo contrario, vino a ser efectivo, mas no eficiente. Y estamos hablando de Moisés. ¿Usted cree que Moisés haya sido ineficiente realmente? Bueno, sí lo fue. Qué triste, ¿no? Vamos a leerlo en el libro de Números, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 5. Y vamos a leer hasta el 9 y luego leemos del 10 al 12. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? El pueblo se estaba quejando y no era la única vez. El pueblo se quejaba de Moisés y de Aarón una y otra vez. No tenemos carne, no tenemos alimento, no tenemos agua. Se quejaban de todo. Estamos aquí en este desierto, ¿por qué nos sacaste allá de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste? ¿Por qué Jehová no nos dejó morir allí con los que murieron en el desierto? ¿Se acuerdan que unos murieron en el desierto porque murmuraron también contra Dios? Porque se rebelaron contra Dios. Y decía este grupo, ¿por qué Dios no me dejó morir con ellos? Entonces imagínate la carga tan grande que tenía Moisés y Aarón en ese momento.
Y el pueblo ahí quejándose, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Una y otra vez la gloria de Jehová aparecía sobre Aarón y sobre Moisés. ¿Qué hacían ellos? Murmuraba el pueblo, me voy, consulto a Jehová, me arrodillo allí delante de él, ante su presencia y busco que el Señor entonces me llene y que el Señor me use y que el Señor transforme mi vida de tal manera que yo pueda ser de bendición aquí al rebaño o a ese grupo de personas que estaba allí con ellos, el pueblo de Israel. Buscaron el rostro del Señor, ¿no? Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le dice Jehová? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. No pierda de vista las instrucciones que Dios les está dando, que son claras y precisas. Vas a hablar a la peña, y vas a sacar agua de allí para la congregación y todos ellos van a beber y se van a saciar del agua. ¿Cuántas instrucciones no le dio Dios a Moisés durante esos 40 años de peregrinación del pueblo o de bagaje en el desierto? ¿Cuántas instrucciones no le dio Dios a él? ¿Y cuántas falló? Bueno, esta la va a fallar. Y ya vamos a ver por qué la falla. ¿Qué le estás dando a Dios? Es la primera pregunta. ¿Qué le estás dando a Dios? Ajá, adelante, el 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y vamos a ver, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Qué actitud tenía Moisés en ese momento? Estaba molesto. ¿Tenía razón para estar molesto? Yo creo que sí. Sí tenía razones. No nos molestamos nosotros también. Sí nos molestamos, ¿verdad? En ciertos momentos nos molestamos. Él estaba molesto, pero esa no debía ser la actitud. Recordemos que él estaba recientemente en la presencia de Dios. Algo pasó allí. Dios le estaba hablando, pero Moisés no estaba escuchando. Porque si no, no hubiese venido así de esa manera ante el pueblo. Y mira lo que le dice Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos salir? Moisés se está señalando a sí mismo. ¿Os hemos salir agua de esta peña? Es decir, que yo tengo que sacar el agua entonces para ustedes, pueblo rebelde, ingrato. No le dio la gloria a Dios. De ninguna manera. El 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Antes de leer este versículo, ¿cuántas veces, mi querido hermano, nosotros no hemos golpeado la peña de esa manera como lo hizo Moisés? ¿Cuántas veces no nos hemos envanecido? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado la voz de Dios y hemos hecho lo que nos agrada? ¿Cuántas veces cuando le servimos a Él lo hacemos de un modo automático? Eso estaba haciendo Moisés en ese momento. Y en el 12 le dice, y Jehová dijo a Moisés, todo pecado tiene su consecuencia, ojo, todo pecado tiene su consecuencia. Le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Mira, mi amigo, te quedaste sin el caramelo. Para el propósito que yo te había llamado, de traer esa congregación, ese pueblo mío de Israel, a la tierra prometida, tú no vas a ser el que le entregues, porque no creíste en mí en ese momento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso que hizo Moisés? Muchas, muchas. Esperemos que el Señor nos transforme realmente. Que el Señor nos use para su gloria y su honra.
y que nosotros no actuemos conforme a nuestra propia voluntad o conforme a nuestros propios deseos y pasiones, sino que lo hagamos para Él. Esa es la primera pregunta. ¿Qué estás dando tú al Señor? Pero ahora bien, si este es el ejemplo donde no se debe hacer las cosas como las hizo Moisés, vamos a ver un ejemplo donde la iglesia de Tesalónica hace aún más allá de lo que se esperaba de ellos. Vamos a buscar en el primer libro, en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Mira este ejemplo maravilloso de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo está diciendo por qué ora por ellos, por qué intercede por ellos, para que el Señor siga haciendo su obra en su vida. Está gozoso Pablo de ver lo que vienen haciendo los tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es por decisión, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor debe ser por decisión. No debe ser por obligación. No debe ser solamente porque me lo dice la Biblia o porque me lo dice un hermano o porque me lo dice el pastor o porque me lo dice alguien lo que yo hago. Eso debe salir de una decisión del corazón porque yo tengo una relación con Dios y no con los hombres. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y estos hermanos tesalonicenses, ellos estaban sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Por elección, por decisión propia. Pues vuestro evangelio, las buenas nuevas, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa palabra que nosotros le llevamos, ese evangelio, esas buenas nuevas de Cristo, llegó con poder y con gran gloria, dirigida por el Espíritu Santo. No por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y ese poder de Dios que es transformador, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Su palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios que le llegó a ellos con poder y con gran gloria. Y vamos a ver lo que hicieron los hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sí podemos imitarnos los unos a los otros en lo bueno, pero en todo debemos imitar al Señor. A Él es el que debemos seguir. Debemos andar que como Él anduvo. Debemos servir y honrar al Señor. Y eso lo estaban haciendo los hermanos. Recibiendo que la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, que también ellos tenían inflación, también ellos tenían devaluación de la moneda, también ellos tenían una crisis. Los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, ellos estaban sufriendo muchas cosas, en gran tribulación. ¿Y qué hicieron ellos? Ay, sí, Señor, no, Señor, yo no puedo ir para allá porque está lloviendo. Señor, yo no puedo ir para allá porque entonces me van a ver feo. Señor, yo no puedo ir para allá por X o tal circunstancia. Ellos le sirvieron al Señor en medio de gran tribulación. Le sirvieron ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, mira el efecto, mira el producto de esto. De tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿A quiénes estaban imitando ellos? A Pablo, a Silas, a Timoteo. Y estaban imitando al Señor Jesucristo. Entonces ellos con esa imitación, con ese ejemplo que están recibiendo de los apóstoles y del mismo Señor, ellos hicieron lo mismo. ¿En dónde? En Macedonia y en Acaya. Ellos fueron aún más allá. Y seguimos leyendo. Porque partiendo de vosotros ha sido que divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios.
Ojalá se digan de la Iglesia Bíblica del Este. Que cuando vayan a predicar los hermanos del Centro de Esperanza, de allá de Maranata y de las iglesias que tenemos aquí en el urbanismo al lado, cuando vayan a predicar, mire, pero si ya los hermanos de la Bíblica del Este nos predicaron y hemos creído en el Señor, gloria a Dios, qué maravilloso. Hermano, esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro propósito como iglesia, que todo el mundo se entere de quién es el Señor y qué el Señor puede hacer por ellos. Puede transformar sus vidas, traerlos de las tinieblas a su luz admirable. Eso estaban haciendo estos hermanos en Acaya, en Macedonia y aún más allá. Cuando llegó Pablo, llegó Silas y Timoteo predicando. Mira, ya nos predicaron los hermanitos de allá de Tesalónica. Gloria a Dios. Y en el 9, porque ellos mismos, es decir, Macedonia y Acaya, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tampoco es que tienes que ser un súper erudito de la palabra, mi querido hermano. Tú solo con tener el testimonio de dónde te sacó el Señor, ya con eso estás predicando. ¿De dónde te sacó Dios? De las drogas, del alcohol, de la prostitución, del homosexualismo. Pare usted de contar todos los deseos y pasiones de la carne, de la codicia, de la ambición, del orgullo. De allí me sacó Dios y me ha traído a su luz admirable. Tú puedes predicar diciendo de dónde te sacó el Señor. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos. Porque le servían a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vámonos a la segunda pregunta. ¿La segunda pregunta cuál es? ¿Qué no le damos a Dios? ¿Qué no le estamos dando a Dios? ¿Qué no le estamos dando a Dios? Bueno, nosotros tenemos dones, tenemos talentos. El Señor nos ha dado regalos maravillosos y espirituales para nosotros llevar la palabra. Bueno, resulta que puedo ser evangelista. Por entonces, cuando vengo a la iglesia, solamente canto y doy una enseñanza. Pero el Señor me mandó a evangelizar. Eso no quiere decir que lo que esté haciendo está mal, porque está bien que yo enseñe y está bien que yo cante. Pero si el Señor me mandó a evangelizar, hermano, haz las tres cosas y aún más. Haz como los hermanos de Tesalónica. Entonces no puedes enfriar tus dones y tus talentos para los cuales el Señor te ha llamado. Tienes que servirle a Él. No puedes dejar de hacer cosas que el Señor quiere para ti, para tu vida, porque para algo el Señor te creó, para algo el Señor te llamó, para algo el Señor te envió, para que hagas las cosas que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduvieras en ellas, que las obras. Él preparó unas obras ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Y en esas obras el Señor nos ha dado un propósito de cómo llevar la palabra. Entonces, si eres evangelista, si eres maestro, si eres pastor, si eres adorador del Señor, hazlo, no lo dejes de hacer. Y si aún no lo has descubierto, busca del Señor. Vamos a leer sobre una iglesia en el Apocalipsis que lamentablemente perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Vamos a leer del 2 hasta, ya les digo, hasta el 5 o 6. Vamos a leerlo hasta el 5. Yo conozco tus obras, le dice el Señor Jesucristo directamente, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Obras. Estas son las obras de ellos, y son obras buenas, ¿sabes? Son obras maravillosas. Al Señor le gusta que tú hagas obras. Pero el Señor quiere ¿qué? Misericordia y no sacrificio. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere tu ser. Entonces no quiere un tareísmo. La eficacia que estábamos viendo en el primer punto es buena. Pero mejor es la eficiencia. Mejor es la calidad. Mejor es hacer lo que le agrada al Señor. Si en mi diario devocional de repente dejo de hacer alguna cosa, puede pasar.
Pero todo lo que haga lo debo hacer para la gloria y honra de Dios. Y lo debo hacer bien. No debo hacer las cosas a medias. No, sí que ya leí entonces Primera Tesalonicenses, sí, chévere, no, ya me voy. Pero cuando lo estaba leyendo estaba pensando en que tengo que llegar temprano al trabajo. ¿Dónde estaba mi corazón ahí? ¿Dónde estaba yo con el Señor? ¿Será que el Señor está? Yo creo que el Señor no estaba conmigo en ese momento. Bueno, aquí estamos viendo las obras de Esmirna. Son buenas. En el 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Está bien eso? Gloria a Dios. Hágalo usted también. Sigamos. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Gravísimo error. Fatal. Te dedicaste como los fariseos al puro sacrificio. Te dedicaste como los fariseos a diezmar el heno, la enelda, la mirra. Lo más chiquitico ellos diezmaban de eso. Pero el corazón de ellos muy lejos estaban del Señor. Así estaba pasando con Esmirna. Sigamos. Y aquí dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todavía hay tiempo, hermanos. Y esto es para nosotros, esto también es para mí. Todavía hay tiempo donde yo me debo poner en orden con el Señor. Hay cosas que no estoy haciendo para Él. Hay cosas que he dejado de hacer para Él. Entonces yo debo tomar nota de eso. Sí, Señor, me arrepiento, sí. He dejado de hacer muchas cosas por ti. Pero quiero hacerlas. Quiero que me transformes, quiero que me uses. Te necesito, porque solo no puedo. Y ahí dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo no estoy hablando de que la salvación se pierde. No lo estoy diciendo. Pero si soy evangelista y no evangelizo, el Señor me va a apartar, ¿sabes? Y va a buscar a otro que sí vaya y lo haga. Pero la obra del Señor va a permanecer para siempre. Contigo o sin mí, pero el Señor va a cumplir su propósito. Y todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios. Y cuando la escuche, va a venir Jesús. En ese momento va a venir el Señor Jesucristo. Cuando todo el mundo haya escuchado de la palabra. Hermanos, activémonos. Y veamos aquellas cosas que estamos dejando de hacer. Vámonos a la tercera pregunta. ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿Qué quiere Dios que le des? ¿Qué quiere Dios de ti? Siempre lo digo, el Señor está en búsqueda de adoradores en espíritu y verdad. Siempre lo digo y no lo voy a dejar de decir. No es un cliché, es una verdad. El Señor quiere que tú le adores en espíritu y verdad. Juan 4:24 lo dice. El Señor está en busca de adoradores en espíritu y verdad. Eso quiere el Señor de ti. ¿Y cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Cuál es? ¿Qué le dijo el Señor al escriba que le hizo esa pregunta? ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Marcos 12:5. Vamos a buscarlo, Marcos 12:5. No. No sé si es Mateo, ya voy. 12:30, perdón, 12:30. 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y sigue diciéndole el Señor al escriba que le estaba preguntando. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tenlo en cuenta que debemos amar al Señor. Debemos adorar al Señor. Y así como lo amamos a Él, también debemos practicar el amor los unos con los otros.
Aún así nos vean feos, aún así no nos saluden, aún así nos ataquen, porque también lo tenemos que hacer con los enemigos, no solamente con el prójimo, el que está cercano, ¿verdad? El que está cerquita. Y el primero que está más cerca a mi esposa. Debo amar a mi esposa, mis hijos, a mis vecinos, a mis conocidos, a mis hermanos en la fe, a todos debo amarles. El Señor quiere que lo haga y como elección, ¿no? Como lo estaban haciendo los hermanos de Tesalónica, es decir, por decisión propia. Ahora miren lo que dice el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y le sigue diciendo, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, ¿verdad? Romanos 12:2, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que los holocaustos y sacrificios. No quiero sacrificio, quiero misericordia, ¿verdad? Dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo había entendido ese hombre, ese escriba. Él estaba claro en qué era lo que el Señor le había dicho, había tomado el mensaje, lo había tomado para sí, para aplicarlo a su vida y también para compartirlo con otros. Y mira la respuesta que le va a dar el Señor. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, esa sabiduría viene del Espíritu Santo, esa sabiduría no es de hombre, le dijo, no estás lejos ¿de dónde? Del reino de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Será que pensamos así como pensó ese escriba? Amar a nuestro Dios, no solamente porque lo decimos, sino que lo hagamos realmente y lo creamos ahí en nuestro corazón. Amamos a Dios con todo nuestro mente, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Si es así, gloria a Dios, entonces no estamos lejos del reino de Dios. Y ya ninguno le preguntaba eso al Señor Jesucristo. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero que el Señor me muestre esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco, porque sé que Él quiere para mí lo mejor, porque sé que Él tiene para mí lo mejor, porque sé que mi mente es limitada, porque sé que yo necesito menguar, ¿verdad? Como dijo el Bautista. Es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca. Necesito que Cristo crezca en mí para yo hacer lo que realmente Él quiere. Que pueda amarlo, que pueda adorarlo, que pueda servirle, que pueda amar a mi prójimo realmente. Sacar de mí todo lo que tenga que ver con hipocresía, con falsedad, con vanagloria. Y hacerlo todo para la gloria y honra de Él. Deja que el Señor realmente transforme tu vida y te muestre lo que Él quiere para ti. El Señor lo sabe todo. El Señor te conoce porque Él te creó. El Señor sabe qué vas a decir. El Señor sabe qué vas a hacer. El Señor sabe por dónde vas a caminar. Él lo sabe todo. Pero sabes una cosa, si yo pienso solamente en eso, no te parece, que me perdone el Señor por esto que voy a decir. Pareciera que fuera aburrido. Perdónenme ustedes también, pareciera que fuera aburrido si yo solamente me quedo con eso. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa, que yo puedo sorprender también a Dios. Cuando yo voy una milla más allá, cuando yo confío en Él y dejo que Él me use, puedo sorprender al Señor. Y ahí sí sale del Señor una sonrisa. Eso me lo dice la palabra. Ese escriba sorprendió al Señor. Ese escriba entendió la palabra y la aplicó a su vida. Y por eso el Señor le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Hay otros 3 personajes más que hicieron lo mismo que él. El Señor sabía lo que iban a decir, el Señor sabía lo que iban a hacer. Pero estos fueron capaces de sorprender al Señor de una manera grata y poderosa. Piense usted en el centurión romano. Ese sorprendió al Señor. Señor, di la palabra y mi siervo será sanado. Esa no la esperaba el Señor. El Señor esperaba
que así como usted y como yo, él fuera y tocara a la persona que está enferma. A los pastores nos han llamado, hermano, venga, para que ore por el hermano. Entonces llegamos y si no lo tóquelo. La gente en la antigüedad esperaba que el Señor lo tocara. Ellos esperaban que el Señor tocara o que el Señor le pusiera barro en el ojo para que viera. Pero este hombre que ni siquiera era judío, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ese hombre sorprendió al Señor. El Señor quiere ser sorprendido por ti, hermano. Ahora piense usted en la mujer que tocó el borde del manto y quedó sanada del flujo de sangre. El Señor dijo cuando ella le tocó el borde del manto, ¿quién me ha tocado? Ha salido poder de mí. No esperaba eso el Señor, es lo que dice. No estaba esperando que ella tocara el borde de su manto. Esa mujer tenía la fe, si tocare solamente el borde de su manto, seré sanada. Y lo hizo. Gloria a Dios. Y la otra persona que también logró hacer un impacto en el Señor, que quedó de verdad impresionado, es la mujer cananea. Porque la mujer cananea le está pidiendo al Señor que saque el demonio de su hija. Y el Señor le dice de una manera que incluso pareciera despectiva, le dice que Él ha venido a la casa de Israel y entonces los perrillos no deben comer de la mesa, ¿verdad? Con los hijos. Entonces ella le dice, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. El Señor se sorprendió y le dijo, tu fe ha sanado a tu hija, ve en paz. Y en ese momento el demonio salió de la hija de la mujer cananea. Tú puedes sorprender al Señor, mi querido hermano. El Señor quiere que tú le sorprendas, el Señor quiere sonreírse contigo, el Señor quiere cantar de ti, Él quiere alegrarse y gozarse. Dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. El Señor quiere que tú también te esfuerces y que seas valiente, que confíes en Él, para que entonces puedas sorprender al Señor con grandes cosas, con maravillosas cosas, para la honra y gloria de Él. Así también como le dijo el Señor a Pablo, inspiró a Pablo para que le dijera a Timoteo, esfuérzate en la gracia, hijo mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dijo a él, debemos esforzarnos, mis queridos hermanos. El mismo Pablo también, antes de ser llamado Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía a la iglesia y buscaba de matar a los hijos de Dios. Pero una vez que tuvo el encuentro con el Señor y el Señor le trajo